una eficiencia mayor, un rendimiento mayor. Entonces, eso es lo que da lugar al ciclo ranking con recalentamiento. Nada más que aquí lo que se hizo fue aumentar este y también aumentar este, pero en mayor proporción el trabajo neto. ¿Cómo? Poniendo un recalentamiento y poniendo una expansión más. De esta forma. ¿Con qué objetivo? Pues precisamente para generar dos trabajos de salida, uno en una turbina que se le llama TAP o turbina de alta presión y otro trabajo en la TBP o turbina de baja presión, que al final de cuentas esto nada más es ilustrativo porque siempre está sobre el mismo eje, es decir, es una sola turbina. Nada más que lo que sucede es que si entra aquí mi fluido, el fluido comienza a recorrer esta turbina. Si lo extraigo en esta parte, tendría una presión 1. Si yo lo extraigo por acá, tendría una presión 2. Si lo extraigo por acá, tendría una presión 3. Esta presión cada vez más, entre más nos movamos hacia la derecha, va disminuyendo. Entonces, si yo lo extraigo exactamente a la misma distancia de entrada, pues mi presión, si este es P0, pues también tendría P0, ¿sí? Y esta pues va a ir disminuyendo hasta la mínima, ¿no? Entonces, este es a final de cuentas ilustrativo, pero nos sirve para saber que tenemos dos trabajos de salida. ¿Por qué? Porque yo extraigo primero un fluido aquí y lo recaliento aquí. Por eso se le llama ranking con recalentamiento. ¿Con qué objetivo? Pues lo que les decía, para producir mayor trabajo, porque vuelvo a calentar y mando nuevamente el fluido y el fluido está caliente, o por lo menos más caliente de como salió, y vuelvo a expandir, es decir, vuelvo a hacer girar esta turbina, vuelvo a hacer girar este eje y produzco más trabajo. Y los demás componentes son exactamente los mismos. Entonces, lo único que hice fue extraer una fracción perdón, extraer totalmente todo el fluido y recalentarlo para mandarlo nuevamente a la turbina y expandir. Y nuestro diagrama pues tendría esta forma. De 1 a 2 tendríamos exactamente lo mismo que tendríamos en un ciclo simple, de 1 a 2 hasta la presión máxima. La presión máxima es la de la caldera, la del primer calentamiento. Después, de forma isentrópica, en el caso ideal, se expande en la turbina hasta llegar a una presión intermedia. Se calienta nuevamente de forma isobárica y se vuelve a expandir en la turbina de baja presión hasta la presión del condensador. Entonces, de 5 de forma isentrópica a 6 y de 6 a 1. Aquí está el diagrama. Podemos observar que para el estado 4 y el estado 5, pues tenemos la misma línea de presión, porque aquí sale a una presión, la cual permanece constante en el calentamiento, porque es un intercambiador de calor, hasta la entrada de la turbina TDP. Entonces, 4 y 5 son los nuevos estados que tenemos. Y entre más recalentamientos tengamos, este sistema va a ser más eficiente. Y como pueden observar, antes nosotros teníamos lo siguiente. Teníamos esto de aquí, el cual tenía pues una determinada área. ¿Y qué era el área? ¿Se acuerdan qué era el área entre las curvas? El trabajo, ¿El trabajo qué? el trabajo neto. Exacto, el trabajo neto. Entonces, nosotros ahora con esta mejora estamos teniendo un trabajo neto extra. Entonces, lo que está pasando es que está aumentando este de aquí.
¿sí? Aunque en realidad pues también estamos aumentando el calor de entrada porque ahora tenemos un calor de entrada en el primer calentamiento y un calor más en el recalentamiento. Si nosotros hacemos, por ejemplo, perdón, otra, em, si nosotros hacemos otro recalentamiento, pues lo que nosotros tendríamos, pues sería, perdón, lo que nosotros tendríamos sería lo siguiente. Aquí tendríamos otro estado muy parecido al 4 y se le llamaría 6 y se mandaría a otra turbina y tendríamos algo así. O sea, si tuviéramos otra turbina y mandaríamos otra fracción de fluido a calentarse, perdón, todo el fluido a recalentarse nuevamente, tendríamos otro pedacito de trabajo neto extra, que sería este. Y así podemos hacer tantos recalentamientos como se requiera con el objetivo de aumentar esta eficiencia, ¿vale? Esa sería una mejora más en nuestro sistema. Entonces, por el momento vamos a ver nada más un recalentamiento que tendría esta forma. Y lo importante aquí es visualizar lo siguiente. Vamos a estar trabajando con tres presiones. La presión mínima, que es la del condensador, la presión máxima, que es del primer calentamiento, y la presión intermedia, que está entre la máxima y la mínima, que es la del recalentamiento. ¿Sale? ¿Dudas? No, profe. ¿No? No, profe. Ok. Y aquí, estos estados, el 3 y el 5, o sea, las entradas de las turbinas, generalmente siempre son las mismas, aunque pues realmente sabemos que eso no sucede. Pero el 3 y el 5 podríamos tener ahí una esté más arriba, otra esté más abajo, depende del problema. Otra cosa también es que vamos a tener tres turbinas, dos turbinas y una bomba. En el caso de las turbinas, pues sabemos que trabajan de forma isentrópica, pero si no trabajaran de forma isentrópica, pues ya sabemos que en el proceso real lo único que va a pasar es que la salida de las turbinas y la salida de la bomba se van a mover a la derecha, ¿vale? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, tenemos aquí nuestro esquema y nuestro diagrama y tenemos aquí todos los procesos. Como les decía, este y este son los procesos que se añaden de 4 a 5, la adición de calor isobárica y la expansión isentrópica. Si queremos hacer un balance de energía, pues tendríamos que hacer un balance primero general. ¿Qué es lo que está entrando y qué es lo que está saliendo de mi sistema si lo tomo como un todo? ¿Qué entra, jóvenes? Entra trabajo de entrada, bueno, potencia. Ajá. Y calor Y también. colores. Ah, estos dos calores, ¿verdad? ¿Y qué sale? Sale este calor y este trabajo de salida que son en realidad dos. ¿Sale? Entonces, ese sería el balance general. ¿Y qué pasa con la bomba? Con la bomba nada más tenemos involucrados dos cosas, por lo tanto, sería el flujo másico por el cambio de entalpía. Esto para el caso ideal, ¿verdad? Si ya tenemos ahí involucrado un calor más, pues tendríamos que hacer un balance nuevo. También recordemos que para la bomba se puede obtener con el volumen específico y el cambio de presiones. ¿Qué pasa con el primer calentamiento en la caldera? Pues sería el calor de entrada 1 igual al flujo másico por el cambio de entalpía H3 menos H2. Así, ¿no?
Si lo queremos en en calor específico, pues sería dividirlo entre el flujo másico y obtendríamos esto, ¿no? ¿Qué pasa con la TAP? Pues otra vez lo mismo, ¿no? Lo único que está involucrado es el trabajo de salida o la potencia de salida. Por lo tanto, como es de salida, pues sería entrada menos salida, ¿va? Por el flujo másico. M por H3 menos H4. Si lo quiero en específico, divido por el flujo másico. Para el segundo calentamiento o el recalentamiento, pues tendríamos que está entrando nuevamente, entonces es salida menos entrada, sería H5 menos H4 por el flujo másico. Si divido por el flujo másico, pues tendría el específico. Y después nos iríamos con la TAP, con la TBP. Como está saliendo el trabajo y es lo único, o potencia es lo único que está involucrado con la turbina, pues sería pues entrada menos salida, es decir, H5 menos H6 por el flujo másico. Y si lo divido por el flujo másico, pues, pues tendría el específico. Y finalmente el condensador. Los estados que están involucrados es 6 y 1. Entonces sería H6 menos H1 porque es de salida por el flujo másico. Si lo divido por el flujo másico, pues tendría el específico. Esto sería para cada uno de los componentes. El trabajo total de salida, esto es importante. Si yo defino el trabajo total de salida, sería un trabajo de salida sin subíndice, que sería la suma del de salida 1 de la TAP y el de salida 2 de la TBP. El trabajo neto seguiría siendo el trabajo de salida menos el trabajo de entrada. O sea, todo lo que produzco en las turbinas, lo que mando o la fracción que mando a la bomba. Entonces, eso sería el trabajo neto. Para el calor de entrada, pues tenemos dos calores de entrada. Por lo tanto, el calor de entrada sería el calor de entrada total, pues sería la suma de estos dos, el cual defino como QE. Si defino así a QE y a WS, si hubiera más calor de salida como QS y hubiera más trabajos de entrada como WE, siempre va a funcionar esta formulita. Lo mismo para el trabajo neto dado con los calores, ¿no? Calor de entrada menos calor de salida, es decir, calor total de entrada menos calor total de salida sigue siendo el trabajo neto. Y también sigue siendo el trabajo total de salida menos el trabajo total de entrada. Y la eficiencia, pues por lo tanto, también seguiría siendo la misma. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Profe, Ahí Sí. en su apunte, ¿Cómo? la TBP, en su apunte, la TBP es turbina de alta presión. De baja presión. Y la TAP, turbina de alta presión. Ah, es que aquí puse dos veces, ¿ah? Es que luego copio cosas y se me olvida corregir. En eso, ¿ah? yo tenía otra duda, profe. Sí, dime. La, la turbina de alta presión es WS, es como W, ¿es trabajo de salida? Ajá, Ah, ok, yo creí que era con entropía. Ya es, nada más era eso, profe. sí. Trabajo de salida, potencia de salida uno y trabajo específico de salida uno. Ajá. Porque como hay dos... Una, Ajá, ¿qué pasó? para el caso de la caldera, por ejemplo, el proceso reversible, se puede tener diferentes temperaturas, o sea, del ambiente. Ah, ya. En la caldera, la temperatura de la fuente, mejor dicho, ¿no? Sí. Ajá. Eh, Generalmente no. Generalmente la temperatura de la fuente es la misma. Entonces ahí, a menos que se te diga otra, o sea, que sea otra sección de la caldera donde esté más fría, o sea, puede suceder eso, que sea más fría, no que sea más caliente. Ahí pues te tendría que especificar el problema que hay dos THs, ¿no? Pero pues cada una para su respectiva parte. Entonces, para el calentamiento, generalmente siempre es TH, y para el recalentamiento también es TH o puede ser menor, pero eso te lo va a especificar el problema.
¿Sale? Ah, Y no es el ambiente, es la fuente del calor. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces vamos a ver un ejercicio de cómo se resolvería este problemita. Permítanme un momento. Dice, un ciclo de recalentamiento Rankine, o sea, otra vez, ¿no? Las palabras clave. Las palabras clave, la primera sería el recalentamiento, o sea que no es un ciclo Rankine simple, o sea que no son 4 componentes, sino 6, ¿no? Con agua como fluido de trabajo, vamos a tener sustancia pura y es agua. En el ciclo Rankine, pues siempre se utiliza una sustancia pura, no se utiliza gas ideal. Como fluido de trabajo opera a la entrada de la turbina de alta presión. Entonces necesitamos el dibujito para irnos guiando. Este es Rankine con recalentamiento y nos dice que entra a la turbina a la presión de 10 megapascales y 450 grados centígrados. O sea, el estado 3 está trabajando con estas condiciones porque es la entrada de la tapa. La entrada de la turbina de baja presión, o sea, la entrada sería 5 de la TDP a 500 kilopascales y 500 grados centígrados. Aquí hay otro ejemplo donde pueden observar que las temperaturas de entrada son distintas. Y hace rato teníamos el diagrama donde teníamos los dos a la misma temperatura. Este es un caso. Y el condensador trabaja a 10 kilopascales, o sea, la presión del condensador, o sea, 6 y 1 son 10 kilopascales. Entonces, ya tenemos prácticamente todos los datos. ¿Por qué? Porque 10 megapascales es la presión de 3, pero también es la misma que de 2, porque recordemos que la caldera trabaja de forma isobárica. La presión de 500 kilopascales, que es la presión de 5 y que también es la misma que 4, porque otra vez el recalentamiento es isobárico y trabajaría con esa presión. Mientras que la presión de 10 kilopascales, que es la presión del condensador, es decir, 6 y 1, es la misma presión. Entonces ya tenemos las tres líneas de presión, 10, 500 y 10.000. Seguimos leyendo aquí. Entonces aquí está, ¿no? Y aquí está 450 y aquí está 500. Entonces este sería el diagrama para el ciclo ideal, pero vamos a seguir leyendo qué es lo que tenemos. Dice, la fuente que suministra el calor está a 1100 kelvins y el sumidero está a las condiciones del ambiente. Entonces, 1100 Kelvin son la temperatura de la fuente tanto para el calor de entrada como para el calor de entrada 2, o sea, para el calentamiento y el recalentamiento. Si, como dijo su compañero, tuviera otra, pues nos tendría que especificar el problema, pero no nos dice. Entonces, 1100 Kelvin sería para la caldera, esa sería TH, y TL dice que son las condiciones del ambiente. Como no nos dan datos de las condiciones del ambiente, recordemos que la temperatura que tenemos que eh, tomar sería de 300 Kelvin, ¿vale? Esa es la temperatura del ambiente o 25 grados centígrados, que es aproximadamente 300 Kelvin. Entonces ahí están las presiones, las temperaturas que nosotros ya dijimos. Y nos dice que TH y TL serían esos. Después nos dice, determina el flujo másico
a través de la caldera que se necesita para que este sistema produzca 5000 kilowatts. O sea, ya dijimos que lo que produce un sistema es el trabajo neto, que serían 5000 kilowatts. La eficiencia térmica del ciclo, la generación de entropía y la destrucción de exergía y la eficiencia con base en la segunda ley también es algo que necesitamos obtener. Considere que la bomba y la turbina tienen una eficiencia entrópica del 85 y 80% respectivamente. ¿Vale? Entonces, la bomba va a tener 85% de eficiencia isentrópica y la TAP y la TBP del 80%. Entonces, esos serían los datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener desviación en la salida de la bomba, en la salida de la primera turbina y en la salida de la segunda turbina, la cual se va a desviar, pues ya dijimos, hacia la derecha. Entonces tendríamos algo así, ¿no? Exagerándolo, tendríamos algo así y algo así, ¿vale? Como está ahora especificado. Por lo tanto, ya no sería 2 sino 2R, ya no sería 4 sino 4R, ya no sería 6 sino 6R. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Por qué dijo que ya sería 6R, profe, y 4R y 2R? Por las eficiencias isentrópicas, porque ya no serían ideales nuestra bomba ni nuestras turbinas, ¿vale? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Entonces, todo esto es lo que se nos está pidiendo, ¿no? Vamos a empezar. ¿El estado 1 ya lo podemos obtener, sí o no? Sí, ¿Qué sería? es líquido saturado a 10 kilopascales. Exacto. Si no se nos dice nada de cómo entra el fluido a la bomba, siempre lo vamos a considerar así, que es líquido saturado, a cierta presión o a cierta temperatura que se nos dé. Entonces observamos que necesitamos, como es líquido saturado, necesitamos, como vamos a hacer análisis energético y exergético, necesitamos SF y HF. Entonces, esos son los datos, 191 y 0.6492. Entonces, el estado 1 es sumamente sencillo. El estado 2, ¿qué necesitamos sacar para obtener el estado 2R? ¿Se acuerdan? Podemos ir directamente al 2R. El ideal de 2. Exacto, primero hay que sacar el ideal, ¿verdad? El ideal, ¿qué datos tenemos en el caso ideal? Bueno, y también voy a sacar el volumen específico 1 para comprobar nada más algún dato. ¿Qué tengo en el estado 2? ¿Qué dato? La entropía y la presión. Ajá, la entropía es igual a la 1 y la presión es de 10 megapascales, ¿no? Y tenemos líquido comprimido. Entonces, tenemos que irnos a la tabla, si es que hay, en este caso sí hay tabla de 10 megapascales, y ya sabemos que el dato que nosotros tenemos es la entropía. Entonces vamos a buscar un valor en 10 megapascales que se parezca a 0.6492. Podemos observar que está entre 0.56 y 0.82. Y lo que nosotros queremos también es la entalpía, ¿va? O sea, entalpía va a estar entre 176,37 y 259,55. Entonces, los meto al interpolador. De hecho, aquí ya están los valores que puse. 0.6492, el de arriba 0.5685, el de abajo 0.8260 y del otro lado 176,36 y 259,55 y nos da un valor de 202,44. Eso para el estado 2. Pero nosotros no, a nosotros no nos interesa el estado 2, nos interesa el 2R. Entonces despejo AH2R de la eficiencia isentrópica. Casi siempre, bueno, de hecho siempre nos queda una formulita de este tipo, ¿sí? Donde si en lugar de que estuviera involucrado 1 y 2, si estuviera involucrado 3 y 4,
pues entonces aquí estaría el 3 en 1 y aquí estaría el 4 y aquí el 4. ¿Sí? Lo único que cambia pues es la numeración, ¿no? Esto viene a partir del, recordemos, la eficiencia viene del trabajo entre el trabajo. Uno lleva su índice R y otro no. En este caso, el trabajo que lleva R es el de abajo. Y lo despejamos de esta forma. Donde W pues es H2 menos H1 y aquí pues sería H2R menos H1. Esa formulita pues está en el formulario. Y nos da un valor de 204.32. ¿Sí? Entonces ya tengo la entalpía en 2R, pero ¿qué otro dato necesito? Además de la entalpía. La entropía de Exacto, 2R. exacto. Entonces, para 2R, el 2R sigue trabajando a la misma presión, es decir, 10 megapascales, y el dato que nosotros conocemos en 2R es la entalpía que acabamos de obtener. Entonces, tenemos que irnos nuevamente a nuestra tabla y buscar un valor que se parezca a 204.32 a 10 megapascales. Aquí está 10 megapascales y un valor que se parezca a 204. Podemos observar que nuevamente sigue quedando en el mismo intervalo de hace rato, pero pues sabemos que la entropía no va a ser la misma. Entonces, si interpolo en estos valores, ahora el valor que ando buscando es la entropía y nos da un valor de 0.65502. Entonces, ya obtuvimos H2R, ya obtuvimos S2R y recordemos que los que están en rojo, esos datos los vamos a utilizar más adelante. ¿Vale? Ahora vamos con el estado 3. El estado 3 es eh, muy seguro de que sea sobrecalentado. ¿Por qué? Porque tenemos una presión y una temperatura muy alta. Pero si no sabemos, pues nos vamos a la tabla de sobrecalentado directamente a 10 megapascales de vapor sobrecalentado y buscamos 450 y como pueden observar sí está tabulado, por lo tanto pues es sobrecalentado, si no pues nos vamos a la temperatura de saturación y podemos observar que la temperatura de saturación es esta, que es 311 y la temperatura que se nos está dando es de 450, por lo tanto sí es sobrecalentado. Entonces el estado 3 es también muy sencillo de obtener, el cual es para S3 6.4219 y para H3 3242.4. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿No? Entonces, pregunta, si el estado 3 es sobrecalentado, ¿qué podemos afirmar del estado 5? Que también será sobrecalentado, Ah, ¿por qué? porque tiene mayor temperatura y No, la razón es, bueno, también, ¿no? También lógicamente por la temperatura y la presión, pero pues por lógica, si está a la derecha del 3 pues va a estar en el área de sobrecalentado. Entonces, ¿qué podríamos afirmar si tuviera uno o dos recalentamientos más? ¿Qué podríamos afirmar de esos estados que estuvieran más a la derecha? Pues también podríamos afirmar que son sobrecalentados, ¿no? Entonces, si el estado 3 es sobrecalentado, el estado 5 también va a ser sobrecalentado. Ahorita lo vemos. Entonces, ya terminamos con el estado 3, vamos con el estado 4, pero el 4R, pero recordemos que otra vez tenemos que pasar primero por el ideal para poder llegar al real. Entonces, ¿qué tenemos en el estado 4? ¿Qué datos? La presión, la La presión la y entropía. Y la entropía, correcto. No sabemos si es sobrecalentado, no sabemos si es saturado, no sabemos si es mezcla, ¿sale? Entonces, lo que vamos a hacer primero es
pues irnos a la tabla y verificar qué estado tenemos. Entonces, S4 es igual a S3, ese lo conocemos, ahí está. Y nos vamos a la tabla a 500 kilopascales. Vamos a ver qué pasa con SG y SF. ¿Por qué siempre veo estos dos? Porque SF a 500 es este, perdón. SF es este y SG es este de aquí. ¿Sí? Entonces, si mi valor queda entre estos dos, pues es mezcla, y si queda después de SG, pues es sobrecalentado. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Mezcla. Mezcla, correcto. ¿Por qué? Una mezcla. Porque ese 4 está entre estos valores, o sea, ese G anda por aquí, ¿sí? Entonces está en mezcla. Significa que necesitamos pues los valores de saturación para poder obtener la calidad y con la ayuda de la calidad obtener la entalpía. Entonces, ¿qué necesito? Necesito SF, SFG para obtener pues la calidad. La calidad ya sabemos que es el dato que tenemos menos SF entre SFG. Aquí están los valores que necesito y me da de 0.9196. Ya tengo la calidad y ahora voy a sacar la entalpía, que sería HF más la calidad por HFG, que me daría 2578.61. Eso sería para el estado 4, pero otra vez, no necesito las propiedades del estado 4, necesito las del 4R, porque hay una desviación. Entonces, con la ayuda de la eficiencia isentrópica, ahora, recordando la formulita, sabemos que nos queda otra vez un cociente, la eficiencia de la turbina, donde ahora el real pues queda arriba, a diferencia de la bomba, ¿no? Entonces aquí nos quedaría, pues están involucradas las entalpías en dónde. Las entalpías de 3 y las entalpías de 4. Entonces, si ponemos esto así, es correcto. O al revés, H3 menos H4R, solamente con la condición de que abajo pues también pongamos en ese mismo orden, o sea, 4 menos 3. De aquí despejamos para obtener H4R, la cual nos da 2711.37. Aquí, a diferencia de la bomba, en la bomba no sé si notaron que para H2 era 202 y algo, no recuerdo lo demás, pero era 202. Y H2R era 204. Eh, tenemos estos dos valores y ya hay una diferencia únicamente de dos, o sea, las eficiencias isentrópicas en la bomba tienen menor repercusión que en las turbinas. ¿Por qué? Porque esta línea es muy casi vertical, o sea, está con una pendiente muy grande, ¿no? Entonces, como tiene una pendiente muy grande, pues los cambios no van a significar demasiado como lo es acá, porque estas líneas ya no están tan inclinadas. Por ejemplo, si tuviéramos una eficiencia más pequeña, lo único que pasaría es que cambiaría en esta parte, pero siempre en líquido, a diferencia de la de acá, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que la diferencia ya no es 2 como en el caso de la bomba. La diferencia es aproximadamente de 200 kilojoule kilogramo, o sea, bastante. Aquí si tenemos un error, va a repercutir bastante en nuestro análisis y en la bomba no tanto. Entonces, aquí ya tengo el valor de H4R. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hay alguna duda? Profe, Sí, la eficiencia de la turbina de alta presión es dato, ¿nos dudan? es dato, correcto. Era del 80%, si no mal recuerdo. Ah, ok, Lo profe. veía. Ajá. Sí, es dato. Generalmente la eficiencia isentrópica nos la dan al inicio. Mira, me voy a ir a la primera, estamos en la 9. Aquí está. La eficiencia es del 80% y la de la bomba es del 85%. Tenemos una eficiencia casi igual, pero la diferencia, como les digo, es bastante, ¿no?
Miren, este es 204 y este es 202. No hubo gran diferencia. Pero les digo, en el caso de de las turbinas, pues sí es significativo. Entonces, en el estado 5, que es el que nos hace falta, de hecho todavía nos hace falta, ¿no? Iba en el estado 4, ¿no? En el estado 4R ya obtuvimos la entalpía, pero ¿qué nos hace falta? Eh, Aquí, pues lo primero que nos hace falta es corregir nuestro diagrama, ¿va? Porque el 4 ya dijimos que era mezcla y hay que ver qué es el estado 4R. Entonces, ¿qué tengo que hacer para sacar ese 4R? ¿Alguien me podría decir? Checar la entalpía de 4R, a ver si se encuentra en saturación Ajá, o ya sobrecalentado. o mezcla, ¿no? Sí, Ujú. ya. Exacto, entonces necesitamos ver, pues, nuestro nuevo diagrama quedaría así. ¿Por qué? Porque este valor está entre HG, que es 2748, y este es 2711. O sea, sigue estando dentro del domo, ¿verdad? Sigue siendo mezcla. Entonces, como pueden observar, ya corregí aquí mi diagrama y quedaría de esta forma. Entonces, el 4 queda por acá y el 4R por acá, pero hay que sacar otra vez una nueva calidad, pero ahora con la ayuda de la entalpía, ¿verdad? Entonces, en el 4R tenemos la misma presión, pero ahora el dato es H4R. Entonces necesitamos los valores de saturación. Ya sabemos que es mezcla. Y HF y HFG los vamos a necesitar para obtener la calidad. Casi la calidad llega al 100%, pero aún sigue siendo mezcla. Entonces la entropía en 4R pues sería SF más X4R por SFG, que se debe de parecer mucho a la de saturación, que es 6.8, y este es 6.7, ¿no? Está muy cerquita, ¿por qué? Por la calidad. Ya está casi saliendo del domo, pero todavía no sale. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profe, todo bien. ¿No? Sí. Sale, entonces, pues vamos al estado 5, ¿no? Ya dijimos que podemos afirmar del estado 5 que es sobrecalentado, porque está a la derecha del 3, el cual ya está en sobrecalentado. Entonces, el estado 5 tenemos, ¿con qué propiedad está trabajando el estado 5? Con presión y temperatura, Ajá, ¿qué presión? 500 kilopascales o Ajá, 0.5 pascales ajá. ¿Y temperatura? de 500. 500 grados centígrados, correcto. Entonces tenemos vapor sobrecalentado y nos vamos a la tabla de 0.5 megapascales de sobrecalentado y podemos observar pues que sí es sobrecalentado porque la temperatura de saturación es esta. Entonces vamos a buscar a 500 grados centígrados, que sí está tabulado, la entropía y la entalpía. Otra vez el estado 5 es muy sencillo de obtener, que serían esos dos valores. Entonces ya tenemos el estado 5. Otra vez necesitamos el estado 6 para poder llegar al estado 6R. ¿Qué datos conozco en el estado 6? La entropía y la presión. La presión. Ujú. La entropía y la presión. La presión es de 10 kilopascales y la entropía es igual a S5, que es 8.0893. Entonces, tenemos esos valores, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer pues es otra vez, igual que como lo hicimos hace rato, pues verificar si es mezcla, si es sobrecalentado, si es saturado. ¿Cómo?
pues con los valores de saturación a 10 kilopascales. Ahí tenemos los valores remarcados, SF y SG, punto 6492 y 8.14. Por lógica, pues otra vez queda en mezcla. Entonces, el diagrama va bien. No hay que corregir nada. El estado 6 es mezcla. Y los datos que necesitamos pues son SF y SFG para obtener la calidad en 6, la cual es 99.21% de vapor. O sea, ya está prácticamente saliendo del domo y el valor de la entalpía en 6 pues sería con la ayuda de HF y HFG. Otra vez, no necesito H6, por eso lo pongo en negro. Lo que yo necesito es H6R, la cual puedo obtener otra vez con la ayuda de la eficiencia isentrópica, que es dato y que es otra vez 0.8 o 80%, para obtener 2748.85. ¿Sí? Entonces, como les decía, esta formulita siempre va a ser idéntica independientemente de donde estemos. Donde este va a ser la entrada de la turbina, ¿sí? Y este de aquí va a ser la salida de la turbina. Una con R y otra sin R. Y la eficiencia se va a estar multiplicando a diferencia de la bomba donde se está dividiendo. ¿Sale? Entonces, así es la formulita. Entrada 5, salida 6. Si, por ejemplo, si nosotros quisiéramos regresarnos a la formulita para el proceso de 3 a 4, pues entonces aquí podemos observar que la entrada es 3, entonces aquí sería 3 y aquí también 3 y la salida es 4, entonces aquí sería 4R, H4R y quedaría así la formulita, que es la misma que tenemos en el ejercicio, en el inciso anterior, ¿no? En la diapositiva anterior. ¿Dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? Creo que no, profe. ¿No? No, Bueno, profe. pero por último, pues necesitamos otra vez pues los datos de 6R, ¿verdad? Ya tenemos la entalpía, nos hace falta la entropía. Entonces, si no necesitáramos la entropía, pues así le dejamos, ya no la sacamos, ya no verificamos dónde está el 6R y empezamos a hacer análisis, ¿no? Pero como sí se nos está haciendo, o se nos está pidiendo un análisis exergético, pues necesitamos la entropía. Entonces necesitamos ver dónde está H6R. Por lógica, como ya está bien cerquita de la línea de saturación, yo ya puedo decir que es sobrecalentado porque tenemos una eficiencia. Otra vez, aquí es 2500 y aquí es 2700, o sea, hubo una gran diferencia, ¿no? Pero de todas formas vamos a verificar. HF es 191 y HG es 2583. Entonces, aquí está 2583 y aquí está 191. Entonces, el valor que se nos está dando es mayor que estos dos, o sea, anda por acá. Entonces, ya podemos afirmar que es sobrecalentado. Entonces, para el 6R ya sabemos que es sobrecalentado, porque hicimos ese análisis, H6R es mayor que HG, pero sigue estando en la misma línea de presión, es decir, a 10 kilopascales. Entonces, ya no necesitamos la tabla de saturación. ¿A dónde nos iríamos? ¿A qué tabla? Recalentado. Exacto, sobrecalentado. Nos vamos a la tabla de sobrecalentado y buscamos una entalpía que se parezca a 2748. Nosotros podemos ver que conforme nos vayamos hacia abajo, empezamos a tener una mayor entalpía. Entonces tenemos 2583, 2592, 2687 y 2783. Entonces, el valor que yo ando buscando está entre esos dos valores. Me voy al interpolador y obtengo a 6S6R.
la cual debe de estar también entre 8.44 y 8.68, el cual nos da 8.6. Entonces, ahora sí ya tengo todos los datos que debo de tener. Por lo tanto, ya puedo empezar a hacer mi análisis de energía y también mi análisis de exergía, energía y exergía, base en lo que tengo. Entonces, balances de energía. Aquí está nuestro sistema. Y yo necesito todas las entalpías, las que estaban en rojo, las que están en negro no, las que están en negro pues es 2, 4 y 6 que no me interesan. ¿Por qué? Porque eso es para el caso ideal. Pero yo ya tengo un caso real donde las eficiencias entrópicas tienen su efecto, ¿no? Entonces aquí pongo todas esas entalpías, recordando nuestras formulitas, por ejemplo, para la bomba, recordando era H2 menos H1. Pero como el H2 tiene una desviación, en lugar de poner H2, vamos a poner H2R. Entonces, también vamos a poner H4R y H6R en donde aparezca. Por ejemplo, el H2R va a estar involucrado en la bomba y va a estar involucrado en el primer calentamiento. O sea, va a aparecer ahí H2. Entonces, en lugar de H2 vamos a poner H2R. El H4R aparece en la TAP, o sea, en el trabajo de salida 1, y va a aparecer en el calentamiento 2. Es decir, si era para el calentamiento de entrada 2, H5 menos H4 va a ser H5 menos H4R. Lo mismo para el trabajo de salida 2, que va a estar involucrado el 6R, y también para el calor de salida. ¿Sale? ¿Sí queda claro esa parte? ¿Jóvenes? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, eh, pues es las formulitas que ya tenía y nada más cambio el subíndice. Algo muy sencillo. Ya tengo el calor de entrada, el trabajo de salida 1, el calor de entrada 2, el trabajo de salida 2. Los trabajos siempre los pongo en azul porque, no sé, hay algo en mi mente, ¿no? Que dice el trabajo va en azul y el calor va en rojo. No, no sé si les pasa a ustedes también eso, que como que asocian colores con cosas. Entonces, mi mente hizo eso y por eso es que pongo en azul los trabajos y los calores en azul. Entonces, ya tengo ahí todos mis trabajos y todos mis calores. Em, Creo que no hace falta nada ahí. Entonces ahora sí ya puedo empezar a sacar, por ejemplo, mi calor total de entrada, mi trabajo total de salida, para sacar mi trabajo neto. El trabajo total de salida, recordando nuestras formulitas, es la suma de estos dos, que sería 531 más 735, que viene siendo 1266.68, ¿sí? Menos 12.51, que sería aproximadamente 1254.17, ¿no? Aquí está, sí, sí me dio, ¿sale? Porque di por hecho que el WS ya saben quién es, pero el WS es la suma de estos dos, ¿verdad? Porque es el trabajo total de salida. Si hubiera aquí otro trabajo de entrada, pues tendría que sumar primero los dos de entrada y restárselos para obtener el trabajo neto. ¿Sí queda claro? ¿Vamos bien? Sí, profe, todo bien. Ok. Pues también podemos sacar, por ejemplo, el flujo másico. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que este sistema necesita producir 5.000 kilowatts. Entonces, ¿qué flujo másico necesitaría para poder obtener los 5.000 kilowatts? Pues recordemos que este va a ser igual a este por el flujo másico. Si yo despejo el flujo másico, pues obtendría esto de aquí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo que yo necesito es aproximadamente 4 kilogramos por cada segundo que estén fluyendo ahí en mi sistema.
Si no tengo 4 kilogramos, no voy a obtener los 5000 kilowatts, voy a obtener menos. Si mi flujo másico es mayor, pues voy a tener más potencia, ¿vale? Entonces la potencia está estrechamente relacionada con el flujo másico y el trabajo que necesito ahí obtener. Entonces la eficiencia con base en la primera ley, pues sería el trabajo neto entre el calor de entrada. Otra vez, el calor de entrada va a ser la suma de este y este de aquí, que sería 3038 más 700, pues son aproximadamente 3700, 3800 más o menos, ¿no? Es un aproximado. Y el del trabajo neto es 1250. O sea, es más o menos 1250. Si lo multiplicamos por 3, este nos daría 3750. O sea, sí está más o menos, ¿no? Sería aproximadamente del 30%. Este es casi una tercera parte de este de aquí, ¿no? Un poquito menos de la tercera parte. Por eso es que nos queda así. Entonces, pues esa sería la eficiencia, ¿vale? ¿Qué significa? Que de 3800 solamente estoy transformando 1254. Eso es lo que nos dice la eficiencia con base en la primera ley. Sabemos que TH y TL son estas, por lo tanto puedo obtener la eficiencia reversible o la eficiencia máxima o de Carnot, que es la misma, la cual nos da de 0.7273. Entonces, si consideramos las irreversibilidades y todo lo demás, dice que yo podría alcanzar por mucho el 72%. Y lo único que estoy alcanzando es el 32%. O sea, prácticamente el 40% lo estoy desperdiciando en algo. ¿En qué? Pues puede ser en fricción, en irreversibilidades como la expansión libre. Podría ser que pues lo que está afectando también son las eficiencias isentrópicas. Entonces, ahí lo que tenemos es por generación de entropía, ¿no? Entonces, la eficiencia con base en la segunda ley es del 45%, lo que les decía hace rato, ¿no? Ya solamente estoy aprovechando más o menos la mitad de lo que debería de aprovechar, porque 32 es más o menos la mitad de 72, ¿no? Entonces, es un poquito menos de la mitad. Entonces, eso es lo que significa la eficiencia con base en la segunda ley. Lo que está en recuadro es lo que se nos está pidiendo. Si nosotros lo que queremos es el calor de entrada, pero en forma de tasa, pues lo único que hay que hacer es multiplicarlo por el flujo másico, o sea, 3038 por 3.99. Lo mismo para el calor de entrada 2 y lo mismo para el calor de salida. ¿Por qué lo saqué así? Porque lo voy a necesitar más adelante. Ahí están los valores que nos da. Entonces, de aquí voy a rescatar todo lo que vaya a necesitar en mi análisis exergético, porque mi balance de energía ya lo terminé. Me hacen falta mis balances de exergía. En mis balances de exergía, ¿qué voy a necesitar? ¿Alguien me podría decir? De entropía. La entropía Ajá. y los calores. Los calores y falta Ah, algo. Las Las temperaturas. Exacto, las temperaturas TH y TL, ¿va? Entonces me paso a la siguiente diapositiva y aquí está, mire, lo que decía su compañero, las entropías, los calores y las temperaturas. ¿Por qué los voy a necesitar? Porque eso va en las formulitas de balances de entropía. Entonces empezamos con la bomba. Tenemos que sale 2R y entra 1. Entonces, si hacemos nuestro balance de entropía, recordando que el flujo másico es 3.99, pues necesitamos los valores que están aquí, en el cual este de aquí pues es 0, ¿va? Porque no hay calores involucrados. Entonces, pues nos quedaría de esta forma, ¿sí? El flujo másico, que es el mismo,
no hay flujo másico de salida ni flujo másico de entrada, los dos son iguales y nos quedaría de esta forma. ¿Alguien me podría decir en qué caso tendríamos diferentes flujos másicos de entrada y de salida? En qué dispositivos? Si tuviéramos dos bombas, ¿no, profe? Mm, no, o explícate porque no te entendí en esa parte. Que tuviéramos una bomba conectada a otra bomba. No, ¿alguien? ¿Alguien más? ¿Dónde tendríamos distintos flujos másicos? Esa es la pregunta. O dónde tengamos más de un flujo másico de entrada o más de un flujo másico de salida. En el condensador. Mm, podría ser, pero no. En Porque las ahí, turbinas, porque ¿no? ahí tampoco, porque ahí lo que tú dijiste del condensador está bien. ¿Por qué? Porque tengo una entrada de agua y tengo una entrada de otra agua que está fría. Entonces, si consideramos esto como un todo, está bien tu respuesta. Pero lo que nosotros estamos haciendo en este condensador es lo siguiente. Esto. Y ese calor que se está desechando o que se está transfiriendo aquí internamente, lo estamos considerando que se está mandando de esta forma. O sea, estamos considerando de cierta forma nuestro sistema así. Por eso es que no estamos considerando el agua fría que está aquí, porque estamos considerando ese calor de salida. Si nosotros no consideráramos ese calor de salida como aquí, lo que nosotros tendríamos que hacer es conocer la temperatura de entrada y de salida de este fluido frío, ¿sí? Entonces, y también necesitaríamos saber el flujo másico que tenemos aquí, que sería M1, y aquí M2. Y como pueden observar, sí, como dijo su compañero, son distintos flujos, ¿sí? Pero nosotros estamos considerando esto como que está saliendo, o sea, estamos considerando el subsistema así, y es válido, ¿sí? Entonces, a como nos convenga, en este caso nos conviene así, ¿eh? ¿Sí queda claro? Entonces, con base en eso, ¿me podrían decir otro dispositivo que funcione con Pero distintos flujos entonces, básicos? Ah, en la sí, ¿qué pasó? caldera también se podría, profe, si no hay un calor de entrada. Ajá, pero si consideramos el calor de entrada como si fuera interno, si se estuviera intercambiando internamente, y tendríamos la misma generación de entropía, pero necesitaríamos saber, por un lado, el flujo másico del aire, del combustible y hacer balance de energía, o sea, significaría más trabajo. Entonces, por eso nada más sacamos el calor, porque es más fácil de esta forma, ¿no? Tendríamos que añadir un intercambiador. Eh, Eh, exacto, tendríamos que considerarlo así como este que está aquí, como este que está aquí, o sea, necesitaríamos conocer el flujo másico de aire de combustible que se está mandando a la caldera, el cual se está quemando, y eso pues significa más análisis. Entonces lo que hacemos es recortar o considerar un sistema de esta forma, donde ese calor pues está entrando, en el caso de la caldera. Entonces nosotros sí podemos saber qué calor está entrando porque nosotros conocemos las temperaturas o las propiedades de esa caldera, de cómo está entrando, cómo está saliendo ese fluido que nos sirve para producir energía, ¿no? ¿Sí? Entonces, díganme otro ejemplo de un dispositivo que trabaje de esta forma. Una cámara de mezclado. Exacto, una cámara de mezclado es el más común, ¿no? ¿Sí? Otro caso también sería una turbina, pero por eso les decía que no les entendía a su respuesta. Una turbina donde tengamos una entrada y varias salidas. Eso lo vamos a ver en el caso del ciclo Rankine con regeneración, porque se extrae un pedacito de energía de esta turbina para precalentar el fluido y todo lo demás se extrae más adelante. Entonces ahí sí tendríamos que conocer pues el flujo másico que está aquí, el flujo másico que está acá y el flujo másico que entra, ¿sí?
Entonces ahí sí tendríamos distintos flujos másicos. Pero en el caso en el cual, como en la bomba, que nada más tiene uno de entrada y uno de salida y es el mismo, pues nos quedaría el flujo másico por el cambio de entropía. ¿Sí queda claro? Jóvenes. Sí, profe. Sí. Órale. Hay otra cosa. Cuando teníamos el del condensador que decían ustedes, que teníamos aquí, teníamos el otro aquí, es necesario, para poder hacer ese balance, es necesario conocer los flujos másicos, ¿sí? El flujo másico de aquí y el flujo másico de acá. ¿Por qué? Porque lo que vamos a estar eh, mm, trabajando van a ser potencias. No podemos trabajar con específicos porque precisamente ese calor va a depender del flujo másico. O sea, ese calor que está saliendo en esta tubería, ¿qué pasa en esta tubería? Pues ese calor está entrando, ¿sí? Y van a ser iguales, pero van a ser iguales las potencias, o sea, el calor en potencia, ¿sí? Por eso es que es necesario el flujo másico, siempre cuando tengamos intercambiadores de calor o cámaras de mezclado. ¿Por qué? Porque lo que vamos a estar igualando van a ser potencias. Lo que les decía, ¿no? El calor que está saliendo en el condensador es igual al calor que está entrando a la tubería de agua fría, pero en potencia. No puedo decir esto, o sea, no puedo igualar minúsculas, no, debe de estar multiplicado, o sea, sí puedo hacer esto, igualar los calores en minúsculas, pero por su respectivo flujo másico, en este caso el Q de salida es por M1 y el Q de entrada para este caso es M2, así sí, ¿vale? ¿Sí queda claro? Sí. Sí, profe. Vale, entonces vámonos ya con otro sistema, en este caso con el primer calentamiento. Entonces tenemos los dos mecanismos de transferencia de entropía y sería, como es un único flujo, sería M punto por S3 menos S2 menos Q de entrada 1 entre TH. Entonces, a lo mejor lo que podría hacer en este caso de la caldera, pues sería involucrar pues también el recalentamiento. Pero lo que estoy haciendo a grandes rasgos es darle la vuelta a ese análisis complejo. Estoy separando las cosas y no me causa bronca, ¿no? Es mucho más sencillo así que si yo involucro a todos los componentes que estén involucrados ahí, porque va a ser una fórmula más compleja y pues más difícil, ¿no? Entonces aquí sería el flujo másico por la entropía en 3 menos la entropía en 2, menos el calor de entrada 1 perdón, la temperatura de donde se obtiene ese calor, que es TH. Para la TAP, está entrando 3, está saliendo 4R, entonces me quedaría el flujo másico por la entropía final, que sería 4R, y la de entrada, que sería 3. Entonces, antes era S4 menos S3, pero ahora, como tiene eficiencias entrópicas, pues sería S4R. Y nos quedaría así. ¿Por qué? Porque no hay calor involucrado. Para el segundo calentamiento, es decir, el recalentamiento, pues sería S5 menos S4R por el flujo másico menos el calor de entrada 2 entre la temperatura TH. Sustituyendo los valores que están aquí, me daría de 2.621. Me voy a regresar las diapositivas anteriores para que chequen la generación de entropía. Por ejemplo, para la bomba es muy pequeña, 0.2. Para la caldera sería prácticamente 12. La turbina es 1.24. Para el segundo calentamiento es 2.6. Hacemos lo mismo para la TBP
pues sería 2.05. Y finalmente, para el condensador, donde sería el flujo másico por S1 menos S6R más el calor de salida entre TL. Nos da de 2.27. Pregunta, ¿cuál de todos los procesos es el más irreversible? ¿El del condensador, profe? Vamos a verlo, ese es 2.27, este es 2.05, este es 2.6, o sea, casi todos son de 2, este es de 1.24, hasta ahora el más pequeño es este, y este es de 12, este es de 0.02. Entonces, la generación de entropía más pequeña es de la bomba, y la más grande es esta de 12, que es el calentamiento, el primer calentamiento. Entonces, ahora sí, ¿cuál es el más irreversible? El que más irreversibilidades tiene. El primer calentamiento. Este de aquí, ¿va? Correcto. Entonces, ese es el proceso más irreversible, es el que más irreversibilidades le aporta al sistema. ¿Y cuál es el menos irreversible? La bomba. Correcto, la bomba, que es precisamente la que decíamos hace rato que no tenía mayor variación en su generación de entropía. Es muy pequeña, 0.02. Y todas las demás son de 2, de 1 y de 12, ¿no? Correcto, eso les voy a preguntar en el examen. Entonces, la generación de entropía total, pues es la suma de la generación, que da 20.1843. La exergía destruida, pues sería multiplicada por la temperatura del ambiente, que es 300 Kelvin. Y la X suministrada, antes era nada más esta parte, ¿sí? Porque recordemos que el X suministrada es lo que yo le suministro al sistema para que funcione. Antes era nada más el calor, el primer calentamiento, pero ahora sería la suma de los dos calores, del calentamiento y el recalentamiento. Entonces la eficiencia, como hace la segunda ley con la X destruida y la X suministrada, me da de 0.4525. Y anteriormente nos daba lo mismo. ¿Con qué? Con la ayuda de la eficiencia con base en la primera ley y la eficiencia de Carnot. Entonces podemos comprobar y verificar que nuestro análisis es correcto. ¿Sí queda claro? ¿Dudas? No, profe. ¿Por qué se verifica que el análisis es correcto, profe? Porque si este de aquí nos diera más bajo o más grande, o sea, te estoy hablando de 0.47, 0.46, aunque parezca poco, es bastante. Entonces ahí sí tendríamos que ver pues dónde nos equivocamos, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué verificamos esto? O sea, lo que no tendríamos que hacer o lo que no nos pide el problema es esto de aquí, ¿sí? Pero es un análisis muy chiquito que podemos hacer rápidamente para comprobar todo nuestro análisis que está aquí. Porque la eficiencia con base en la segunda ley la obtenemos desde que obtenemos la eficiencia de Carnot y la eficiencia con base en la primera ley. Entonces, cuando comparamos estas dos, obtenemos esta. Entonces, ya podríamos no obtener la eficiencia después, pero todo esto sí es necesario. Todo esto de aquí porque se nos pide la exergía destruida total, la generación de entropía total. Entonces, nos da este valor, pero no sabemos si nos equivocamos o no. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, y este también es valor que nos piden. Entonces, a partir de esto, saco mi X suministrada, la sustituyo en esta fórmula que también es idéntica a la otra, y corroboro mi resultado que obtuve anteriormente. Si son iguales o muy parecidos, o sea, casi siempre lo único que varía son estos últimos dos decimales, el 25, o sea, puede ser 27, 29, 30, por ejemplo.
Lo que no debería de variar bastante sería pues el 45. Entonces, si podemos observar estos dos valores, pues hasta esos cuatro decimales son iguales. Eso nos hace suponer que todo este análisis que hicimos aquí es correcto. Por eso es que se saca. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Entonces, este problemita, pues se los mando por WhatsApp. Em, Quería platicarles sobre la serie que les mandé. Aquí les puse, son 6 problemas que son a producto de gallina a resolver. Y está uno más, el cual está algo interesante. Es planteamiento de fórmulas y cosas por el estilo para resolver este ejercicio que está aquí, pero con esto que está acá. Entonces, hay que resolver ese ejercicio. Si lo quieren resolver, yo les estaría regalando un punto extra al equipo que lo pueda resolver. Este es el ejercicio. Los que sí deben de enviar son estos 6. Son 6 ejercicios que en 15 días, sin bronca, se los echo. Sobre todo porque estos, por ejemplo, estos primeros 3 son muy sencillos. El que está a lo mejor un poquito más complicado, pues sería el 4 y sería el 6. Espérenme, dije conecto mi computadora porque ya se va a apagar. Listo. Entonces, aquí están los ejercicios. Otra cosa que también me gustaría que, creo que sí nos va a dar tiempo, es que se instalaran, pues, este programita que se llama MatCAD. Este sirve bastante para, por ejemplo, para ese ejercicio que extra que les puse, porque son iteraciones. Entonces, en automático cambian valores y les va a dar algún resultado. Por ejemplo, aquí pues ya trabajamos con unidades. Este, por ejemplo, aquí kilojoule no existe, pero lo podemos proponer que kilojoule sea 1000 joules, porque joule sí los conoce. Si yo cambio por ejemplo, este valor hacia abajo, en automático eso me va a decir que es error porque no existe kilojoules. Tengo que ponerlo antes de que aparezca ese kilojoules. ¿Ya vieron? Por ejemplo, G en automático, G y le pongo igual, me da de 9.807. O sea, si yo mando, si yo quiero saber cuánto vale, por ejemplo, TE, ya hice una hoja de cálculos y ya ando por acá abajo, ya no sé, ya no me acuerdo cómo es, pues le pongo T, subíndice, E, igual, y me aparecen los 10 Kelvin que están aquí. Ahí está. Este programita pues es muy... Yo lo utilicé, por ejemplo, cuando era alumno en diseño de elementos de máquinas, porque pues me ahorraba bastante tiempo, ¿no? Eh, Pueden poner aquí unidades. Hay una diferencia entre el igual y el dos puntos. El igual es cuando nuestra variable ya está dada. Por ejemplo, G, el programa ya la tiene dada, que es la gravedad. Pero si yo quiero poner, por ejemplo, poner una R, le quiero poner igual, me va a decir error. ¿Por qué? Porque aún no existe. Entonces tengo que ponerle R y dos puntos. Eso significa que le voy a dar un valor, por ejemplo, 2 metros. Ahí está. Entonces, si quiero hacer alguna operación entre Q y R, pues nada más tengo que ponerle Q por R y en automático me debe de dar 8000, ¿no?
Me va a dar metro. Entonces aquí le voy a poner que me lo dé. Si no quiero que me lo dé en watts, le voy a poner que me lo dé en kilojoule, kilogramo, metro. Kilojoule, kilogramo, metro. Y en automático, ¿por qué no aparece el kilojoule? Bueno, le voy a poner joule entonces. 2 centímetros. ¿No? Te da esas unidades que debería de tener. Entonces, este programa les va a servir para, por ejemplo, para las iteraciones. Incluso también para el curso de ingeniería térmica, yo tengo algunos programitas que hice, pero en otra versión de MATCAD, porque este es PTC y la otra es MATCAD normal. Bueno, si tienen para comprarla, si no, pues, pues busquen la forma, ¿no? Hay algunos portables, hay algunos libres, pero que tienen limitado el acceso. Entonces, no les digo que lo pirateen, pero pues si es en pro del aprendizaje, creo que no es, moralmente no está mal, ¿no? Legalmente sí. Entonces, hacen esos ejercicios, váyanlos haciendo. Eh, También les mandé una hoja de más ejercicios. Aquí está. El 2 y el 3 son los únicos que no he resuelto en forma digital. El 1 ya fue el que hicimos. El 4 también lo tengo resuelto en digital. Y el 5 es este ejercicio que está aquí. Este ejercicio, también les pido que lo lean. Se parece mucho al que les pido que resuelvan en la serie, pero con algunas variantes, ¿no? Aquí lo que se nos pide es encontrar la presión. No se nos pide otra cosa. Sí, bueno, sí se nos pide, por ejemplo, los calores, los trabajos y todo, pero todo depende de encontrar esta presión. Entonces, es muy parecido, pero no es igual. De hecho, es poco parecido, pero no es igual. Este ejercicio lo tengo aquí en forma de PDF, entonces se los voy a enviar, lo leen y ven cómo obtuve pues esa presión, ¿no? Es otra forma, otro tipo de ejercicios que no es nada más calcular las propiedades de los estados y hacer operaciones. Este ya tiene un grado de complejidad pues mayor. Tengo ejercicios más también donde pues se piden otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la presión del condensador o se nos pide alguna propiedad sin conocer la presión o sin conocer la temperatura y que hay que hacer iteraciones. Entonces, ese ejercicio ahí lo hacen, ¿no? Entonces vamos a ver el ejercicio que les decía que tenía ya resuelto también, el 4. Es un ejercicio, ok, un ejercicio un poquito distinto, aunque sencillo. Es el ejemplo 3. Este ejemplo lo resolví el semestre pasado con sus compañeros aquí en línea. Y el ejemplo es el siguiente. Dice, considera una planta termoeléctrica de vapor de agua, otra vez agua es como fluido de trabajo, que opera en el ciclo Rankine ideal. ¿Qué significa ideal? Pues significa que las turbinas y la bomba pues no tienen eficiencias isentrópicas. Y dice que con recalentamiento, es un ranking con recalentamiento hacia este sistema, la planta mantiene la caldera a 7000 kilopascales, o sea, es la más grande, sí, la más grande, 7000, que es esta de aquí,
La sección de recalentamiento es a 800, o sea, la presión 4 y 3. Y la del condensador 10, o sea, la presión 6 y 1. Este diagramita pues no corresponde con este de aquí porque, o mejor dicho, a lo mejor sí, pero aquí faltó corregir esta presión, que era, aquí veo 15 y aquí es 7, pues, pero el diagrama se parece, o se ve que sí, más o menos es este. No, de hecho es el ejercicio que les digo, ¿no? El del que tengo en PDF. De ahí copié este diagrama, ahorita lo voy a corregir. Sí, una vez lo corrijo porque si no después se pueden hacer bolas. Este de aquí. Y nos dice algo muy, muy importante. Dice, la calidad del vapor húmedo a la salida de ambas turbinas es del 95%. O sea, vamos a tener calidad. Ya nos está diciendo en qué estado estamos, en qué parte del domo. Estamos a la salida de la turbina TAP y a la salida de la turbina TBP. O sea, en el estado 4 y en el estado 6 vamos a tener por mucho 95% de calidad. Entonces, con base en eso, pues determinar todos estos valores. Entonces, voy a irme a los dibujitos. No está por ahí, pero voy a copiarlo. La presión máxima que tenemos es de 7. La intermedia es de 800 kilopascales. Y la más chiquita es de 10 kilopascales. Esta de aquí, pues por lógica, está más cerca de quién. 800 kilopascales está más cerca de 7 megapascales o de 10 megapascales, 10 kilopascales. De 10 kilopascales, ¿no? Ujú. Pues aquí lo que voy a hacer es editar este diagrama. Lo que voy a hacer es que este quede 95% de calidad, ¿no? Pues más o menos el diagrama quedaría de esta forma. Más o menos así. Es ilustrativo el dibujito, ¿no? Este va a ir, este iría. Y después de ahí
baja de forma vertical. Bueno, y aquí la temperatura aquí sabe dónde ande, ¿va? Puede ser más pequeña, más grande. Con base en los resultados yo lo voy a hacer. Quedó más abajo. Ahí está. Los puse bien. Esta la quito. Así va a estar. Sí, esta queda aquí, debe de quedar. Entonces, eso es lo que nos dice el problema, que debe de estar con 95% de calidad. Que determine la entrada de cada turbina, ¿no? La temperatura de entrada, es decir, T3, T5, no la conozco, la tengo que obtener. Y obtener todo lo que pues hemos venido sacando, ¿no? Nos dan a TH, nos dan a TL y otra vez empezamos como hace rato, ¿no? El estado 1 ya lo podemos conocer, el estado 2 también. Este diagramita lo voy a borrar. Ya tenemos el bonito que está acá, ¿no? El estado 1, el estado 2 y de ahí ya no puedo sacar nadie más que lo único que puedo hacer es obtener el estado 6, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo ya tengo la calidad y tengo la presión. También puedo obtener el estado 4. ¿Por qué el estado 4? Porque tengo también otra vez la calidad y tengo las propiedades a 800 kilopascales. Entonces, de cierta forma, yo ya puedo obtener cualquier cosa del estado 4 y del estado 6. Por eso es que empiezo con el 6. Ya hice 1, ya hice 2, hago 6 y hago 4 y después me regreso al estado 3 y al estado 5. El estado 6 trabaja a 10 kilopascales y sabemos que la calidad en 6 es del 95%, eso es dato. Entonces ya puedo obtener a S6 y H6 con HF, HFG, SF, SFG a 10 kilopascales. Aquí quizás me haga falta el 10 kilopascales, ¿no? Esa es la gran diferencia entre el ejercicio que hicimos al inicio y este de aquí. O sea que ahora nos están dando calidad y nos piden datos. Antes nos daban datos y teníamos que sacar la calidad. Eso para el estado 6. ¿Sí queda claro? ¿Sí vamos bien, jóvenes? Sí, profe. Para el estado 4 exactamente lo mismo voy a hacer. Saco entalpía, saco entropía, pero ahora a 800 kilopascales. CFG también. Y aquí les pongo el link de la interpolación. Para el caso del estado 5 y 3 que nos hacen falta, pues el 3 sigue trabajando a presión de 7 megapascales. Pero como es ideal, la entropía en 4 va a ser igual a la entropía en 3. Entonces, con ese dato voy a interpolar en sobrecalentado a 7 megapascales.
a 7 megapascales, la entropía que yo conozco es de 6.43, que debe de estar entre 6.23 y 6.45. Aquí están. Estos datos son de la entalpía y estos datos son de la temperatura. Quizás eso es lo que me haga falta ahí, ¿no? Esta es la entropía. Este de aquí es la entalpía. Y este de aquí es la temperatura. Ahí está, ¿no? Interpolo y obtengo estos valores, que es 395 y 3146. Y lo mismo haría para el estado 5. Tenemos algo muy parecido. Ahí está. ¿Vale? Entonces, esa es la única diferencia con el ejercicio anterior y todo lo demás se hace exactamente igual. Se comprueba, se saca la S generada, la X destruida y finalmente se comprueba la eficiencia con base en la segunda ley, la cual les debe de dar este punto 5497, ¿no? Que sería 1 menos X destruida, X suministrada. No lo comprobamos en esta, pero ¿cómo puedo sacar la X suministrada? Es 1 menos T0 entre TH por el Q de entrada. El Q de entrada pues es la suma de los calores. También le puedo poner aquí. De entrada 1, para que no se confundan. Q de entrada 2. ¿Alguien me podría decir cuánto da esto? Aquí está TH, TL, que es igual a T0. Los calores. ¿Cuánto da esto? Mm, 2585.95. Punto 95. ¿Así? Sí. Los joules, kilogramos. Entonces, ahora sí, ¿cuánto nos daría esta eficiencia? Punto 5497.
.5497 y acá nos daba, ahí está, miren, ¿ya vieron? Lo mismo. O sea, es un ejercicio muy parecido al que hicimos hace rato. La única diferencia es que ahora nos dan el estado 4 y el estado 6 y nos tenemos que regresar para obtener el 5 y el 3. Se los mando también. ¿Con qué objetivo hice esto de rápido? Para que lo puedan checar. Y la próxima clase, hacer más ejercicios, ¿no? O sea, estos dos que nos hacen falta, a lo mejor hacer uno. Esto, pues, con el objetivo de ir haciendo crecer el material didáctico que tenemos para ustedes, ¿no? Ustedes ya, de cierta forma, son más afortunados que los del semestre anterior y los que vienen, pues, van a ser más afortunados que ustedes porque ya van a tener más material ya hecho, ¿no? Entonces, ¿dudas? No, profe. ¿No? No, profe, creo que no. Sale, entonces vamos a dejarle hasta aquí. Nos vamos a ver el día martes, ¿verdad? Sí, porque el lunes es cuando no hay clases. Entonces el día martes terminamos esta parte de ciclo ranking con recalentamiento y el día jueves vemos ciclo ranking con regeneración. Ahí en esa parte